Hola. Hablemos de dos moléculas muy importantes en biología, el ADN y el ARN. ¿En qué procesos están involucradas? ¿Cuál es su importancia biológica? ¿Por qué son interesantes estas moléculas? ¿Cuál es su estructura, su composición y sus diferencias químicas? Y por último, hagamos un par de consideraciones astrobiológicas al respecto. Vamos a ver. Ambas moléculas, ADN y ARN, se han encontrado muy interesantes desde que se empezó a estudiarlas porque se sabe que están involucradas en procesos genéticos, procesos de conservación, transmisión y expresión de la información. A mediados del siglo XIX, Mendel desarrolló unos conceptos con los que pudo predecir muy bien eh, las frecuencias con que se expresaban ciertas características en unas plantas de arvejas que él mismo sembraba. Estos conceptos de alelo dominante, alelo recesivo, unidad de herencia o gen, como se le conoce hoy, eran sin embargo solo eso, conceptos. No estaban ligados a una unidad física en la célula. Más tarde, a finales del siglo XIX, se sabía muy bien que era el núcleo de la célula y los cromosomas donde tenían lugar los fenómenos que causaban estas frecuencias y estas leyes que determinó Mendel. Una cadena de ADN o ARN es un polinucleótido, es un polímero de nucleótidos, varios nucleótidos unidos uno tras otro. Un nucleótido está compuesto por un azúcar central que tiene a su carbono 1 unido una base nitrogenada que le da identidad, en este caso la timina. El carbono 2, en el caso del ADN, está deshidroxilada, este azúcar. En el caso del ARN, tiene un grupo OH, no es el caso del ADN. En el carbono 3, tenemos un OH capaz de enlazarse covalentemente con el fosfato, que a la vez está enlazado al carbono 5 del nucleótido. Por lo tanto, los enlaces entre nucleótidos se dan entre el carbono 5 y el carbono 3 de del siguiente nucleótido por medio de un grupo fosfato. Pero las propiedades más importantes, por lo menos geométricamente hablando, de la cadena del ADN no tienen que ver con interacciones covalentes, interacciones fuertes entre átomos, como lo son los de la estructura primaria entre nucleótidos, sino de interacciones débiles, interacciones iónicas, interacciones hidrofílicas o interacciones de puentes de hidrógeno. Esta figura, que es la tradicional, que se conoce del ADN, no sería posible si no fuera porque el exterior de la cadena forma interacciones muy estables con el agua circundante. Recordemos que esto está siempre en medio acuoso. Estos grupos fosfato que están al exterior de la cadena forman interacciones muy estables con el agua circundante. El interior de la cadena, por otro lado, correspondiente a las bases nitrogenadas, forman más bien interacciones hidrofóbicas. Por lo tanto, tienden a agruparse las bases nitrogenadas. Esto hace que las bases nitrogenadas estén al interior de la cadena y los grupos fosfato al exterior. Por otro lado, las interacciones de puentes de hidrógeno eh, posibilitan que una cadena sea complementaria con la otra y que su interior se estabilice. Además, esto ilustra la complementariedad de bases entre bases púricas y pirimídicas por medio de un puente de hidrógeno que se forma entre un hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo como el nitrógeno y un par de electrones libres de un átomo electronegativo también como el oxígeno o el nitrógeno.
en el estudio de la química y de la bioquímica es muy conveniente intentar hacerse una idea tridimensional, la distribución de los enlaces y los átomos en las moléculas. Para esto no ayudan mucho los dibujos, sino los modelos. Intentemos ver en este varias de las eh, propiedades que hemos descrito. Eh, Cadenas independientes con enlaces covalentes que son complementarias, bases púricas y pirimídicas, bases nitrogenadas al interior de la cadena y dos fosfatos al exterior de la cadena que son capaces de formar interacciones estables con el agua circundante. Además, la perpendicularidad de las bases nitrogenadas respecto al eje longitudinal de la cadena de ADN. Esto es un modelito de 3 nucleótidos. Si lo hiciéramos más grande, veríamos que cada 10 nucleótidos la doble hélice da una vuelta y veríamos también un surco menor, un surco más pequeño, este de aquí, un surco mayor, un surco más grande. Esto cada 10 vueltas. Ahora, ¿por qué hay dos grupos de moléculas, ADN y ARN? ¿Cuáles son sus diferencias? Empecemos por la química. Ya dijimos que la diferencia primordial entre ADN y ARN es su azúcar. En el caso del ARN es una ribosa, en el caso del ADN es una desoxirribosa. Como dijimos, en el carbono 2 es este. El ADN, en vez de un OH, tiene un hidrógeno. Este enlace entre carbono y hidrógeno es un enlace muy inerte, eléctricamente neutro. En cambio, en el ARN, que tiene enlazado en el carbono 2 un OH, estamos hablando de un enlace con cierta polaridad y la presencia de un átomo con un par de electrones libres. Este átomo, que además es un átomo que se repite a lo largo de toda la cadena, eh, le da a esta unas propiedades bastante peculiares. Por ejemplo, esto hace que el ARN sea capaz de involucrarse en procesos de catálisis en las que este OH es capaz de inducir cargas parciales en otra molécula u otro átomo que lo hagan más o menos reactivo. Esta químicamente podríamos decir que es la diferencia más importante entre ADN y ARN, la presencia de este OH. Ahora, probablemente sepan que el ADN en vez de timina usa uracilo. El uracilo es básicamente la misma timina sin este CH3. Y ya diferencias estructurales de la estructura secundaria con grandes implicaciones en las funciones son lógicamente que el ADN viene en doble hélice. Esta doble hélice es una estructura ideal para conservar la información. Primero porque las bases, que son las que le confieren identidad al nucleótido, están protegidas al interior de la cadena. Y segundo, porque en una hélice doble, una cadena es como una copia de seguridad de la otra, al haber complementariedad entre bases. El ARN, además de ser capaz, por la presencia de este OH, de involucrarse en procesos catalíticos, como ya se mencionó, está involucrado en procesos genéticos de la célula, ya no de conservación de la información en la mayoría de los casos, sino
de expresión, en la expresión. Esto nos da paso para hablar del dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular, en su versión más sencilla, nos dice que las unidades funcionales de una célula, que son las proteínas, vienen codificadas en el ADN. El proceso de expresión génica, o sea, pasar de una proteína codificada a una proteína funcional, está dividido en dos pasos. El primer paso, la transcripción, se da en el núcleo. En este paso, la cadena de ADN se abre y se enlaza una cadena de ARN complementario a esta cadena. Esta nueva cadena de ARN sale del núcleo y pasa en los ribosomas al proceso de transcripción. En el proceso de transcripción, una cadena ya de aminoácidos empieza a ensamblarse en el ribosoma y esta sucesión de aminoácidos viene codificada en la sucesión de nucleótidos del RNA, que se llama RNA mensajero. 3 nucleótidos consecutivos codifican un aminoácido. Este proceso además está mediado por otro tipo de RNA, es el RNA de transcripción. Es una cadena de RNA especialmente plegada que tiene una región llamada anticodón, que es complementaria a una tripleta de nucleótidos en el RNA mensajero y otra región que tiene enlazado un aminoácido que se expone de cierta manera que pueda enlazarse gracias a la catálisis del ribosoma en la cadena de aminoácidos. Pensemos por un momento en la complejidad de estos procesos, en la complejidad química que pueden implicar. En biología hablamos de un organismo vivo como un organismo capaz de transformar información en unidades estructurales funcionales que le permiten desarrollar su metabolismo. Es posible extrapolar esta definición o acotación de lo vivo al contexto astrobiológico. Es posible encontrar materia altamente organizada como la vida en la Tierra fuera de la Tierra, mediada por procesos parecidos a los de la Tierra. O por otro lado, la materia que encontremos fuera de la Tierra altamente organizada, esta organización esté mediada por procesos totalmente diferentes a los del ADN o el ARN. Bueno, esto es una pregunta abierta.